¿Alguna vez te has sentido invisible? Como si el mundo te mirara a través de ti, juzgándote por un uniforme, sin ver nunca a la persona que hay dentro. Esta es una historia sobre un momento que rompe esa invisibilidad. Comienza en la jaula dorada y silenciosa de uno de los restaurantes más exclusivos de Nueva York, donde un titán de la industria, un hombre que podría comprar y vender bloques enteros de la ciudad, decide desahogar sus frustraciones con una camarera callada. Eligió hacerlo en un idioma que creía que era su arma secreta. Un idioma que pensó que nadie en la sala podría entender. Se equivocó. Lo que ella le respondió en ese mismo idioma no solo silenció la sala. Desencadenó una reacción en cadena que desmantelaría una conspiración multimillonaria y cambiaría sus vidas para siempre. Quédate para descubrir qué pasa cuando la persona más subestimada en la sala se convierte en la más poderosa. Aria no era un restaurante. Era una declaración, perchada a 60 pisos sobre el caos brillante de Manhattan. Sus ventanas de suelo a techo enmarcaban la ciudad como una obra maestra viva. El aire dentro vibraba con el zumbido bajo del poder, el murmullo de los políticos, la risa suave del dinero antiguo, los tonos agudos y decisivos de los depredadores de Wall Street. Cada tintineo de los cubiertos de cristal contra la porcelana fina era un signo de puntuación en una frase que valía millones. En este mundo, Alibance se movía como un fantasma. A los 26 años, llevaba su uniforme de camarera como una capa de invisibilidad. Sus movimientos eran económicos y precisos, un ballet de servicio silencioso aprendido durante 2 largos años de práctica. Podía equilibrar una bandeja cargada de langosta termidor y copas de cristal de Dom Pérignon mientras navegaba por el terreno traicionero entre las mesas con la gracia de un susurro. Su rostro era agradablemente neutral, su sonrisa una curva profesional que nunca llegaba a sus ojos. Para los clientes de Aria, ella era un par de manos, una voz cortés, una función, y eso era exactamente lo que ella quería. El anonimato era un santuario. Antes de Aria, la vida de Alei no había sido para nada anónima. Había sido una prodigio, un nombre susurrado con admiración en los pasillos silenciosos de los departamentos de lingüística y, más tarde, en las torres de acero y cristal de la diplomacia internacional. Graduada summa cum laude de Columbia a los 19 años con una doble titulación en estudios de Asia Oriental y Relaciones Internacionales, era fluida en 5 idiomas. Sin embargo, el japonés era su arte. No solo lo hablaba. Entendía su alma, la intrincada danza de los honoríficos, el peso de las palabras no dichas, la cultura que respiraba bajo la gramática. Había sido la traductora principal más joven del Departamento de Estado, una estrella en ascenso hasta que una mala interpretación catastrófica, no suya, pero de la que fue culpada, descarriló una delicada negociación comercial con Tokio. Su mentor, un hombre en quien había confiado implícitamente, la había arrojado bajo el autobús para salvar su propia carrera. Las consecuencias fueron brutales. Puesta en la lista negra, traicionada y cargada con el peso repentino de las facturas médicas de su hermana menor, Chloe, Alei se había retirado. Había despojado su vida anterior como si fuera una piel, tomando un trabajo pagado en efectivo donde nadie miraría 2 veces su currículum. Aria, el pináculo de la alta cocina, era, irónicamente, el lugar perfecto para esconderse a plena vista. Esa noche, el zumbido del poder en Aria era más fuerte de lo habitual. La mesa de la esquina, la que tenía la vista más dominante del horizonte, estaba ocupada por Joshua Thorne. Thorne no era solo un CEO. Era una dinastía. Thorne Industries, un conglomerado tecnológico global, era su herencia, un reino que había expandido con una crueldad legendaria. A finales de los 30, con trajes perfectamente confeccionados que parecían moldeados a su figura atlética y ojos del color de una tormenta invernal. No hablaba. Dictaba. No pedía. Ordenaba. Su presencia absorbía el oxígeno del aire a su alrededor. Estaba cenando con 2 caballeros japoneses, hombres mayores con rostros impasibles y modales impecables.
El señor Tanaka y el señor Sato de Yamato Corporation. Los periódicos financieros de la ciudad llevaban semanas hablando sobre una posible fusión, un acuerdo por miles de millones que haría de Thorne Industries el líder global indiscutible en microrobótica. Por la tensión marcada en la mandíbula de Joshua Thorne, Alley podía decir que las negociaciones no iban bien. Agua. Sin gas, sin hielo. Thorne le había gruñido antes sin hacer contacto visual. Otra botella del Petrus del 82 que había pedido, agitando una mano despectiva. Alley había cumplido con su habitual eficiencia silenciosa. Entendía a hombres como él. Veían el mundo como una serie de obstáculos a conquistar o peones a mover. Ella era, para él, menos que un peón. Era parte del mobiliario. Mientras recogía los platos de los aperitivos, captó fragmentos de la conversación. El inglés de Thorne era fuerte y contundente, un ariete de jerga corporativa. Los japoneses respondían en tonos tranquilos y cuidadosamente modulados, su propio inglés impecable pero reservado. Había una desconexión, un abismo de malentendidos culturales que Alley podía sentir en sus huesos. Thorne estaba empujando, vendiendo, dominando. Ellos escuchaban, asentían y no revelaban nada. Él estaba jugando al ajedrez como si fuera un juego de damas, y estaba perdiendo sin siquiera saberlo. Llegó el plato principal. Un camarero junior, un joven nervioso llamado Leo, en su primera semana, estaba asistiendo a Alley. Sus manos temblaban ligeramente mientras colocaba un plato de Baguio A5 sellado frente al señor Tanaka. En su nerviosismo, su manga rozó un vaso de agua. Se volcó. El derrame fue menor. Un pequeño charco de agua se extendió silenciosamente sobre el lino blanco impecable, deteniéndose a pulgadas de la manga del señor Tanaka. Pero para Joshua Thorne, no era un error. Era una falla en su universo. Una grieta en la fachada perfecta de poder que intentaba proyectar. Sus ojos, fríos y furiosos, se levantaron de su plato. No se posaron en Leo, el culpable. Se posaron en Alley, la camarera senior, la que estaba a cargo. La tormenta estalló. El silencio que cayó sobre la mesa 12 fue instantáneo y absoluto. El señor Tanaka y el señor Sato se congelaron, sus palillos suspendidos en el aire. Leo, el camarero junior, parecía que podría desmayarse, su rostro desprovisto de todo color. El zumbido bajo del restaurante parecía desvanecerse en un murmullo distante. El universo entero se redujo a este único punto supercargado en el espacio. Joshua Thorne no alzó la voz. No tuvo que hacerlo. La furia que irradiaba de él era una fuerza física, una caída en la temperatura que hacía que el aire se sintiera frágil. Colocó su tenedor y cuchilló en su plato con un clic tranquilo y deliberado que sonó como un disparo. Miró directamente a Alley, pero fue una mirada de profundo desprecio, como si ella fuera un equipo defectuoso. Sus labios se curvaron en una mueca. Se inclinó ligeramente hacia adelante, girando la cabeza lo suficiente para que sus invitados no pudieran leer sus labios, pero su voz, baja y gutural, llegó directamente a ella. Y entonces comenzó a hablar en japonés. Asumió, con la suprema arrogancia de los poderosos, que sus palabras eran un canal privado, un idioma secreto en una sala llena de estadounidenses ignorantes. Pensó que estaba desahogándose en un vacío. No lo estaba. Para Alley, cada palabra aterrizó como un golpe físico. Su entrenamiento, su misma alma, estaba impregnada de este idioma. No solo escuchaba las palabras. Veía su forma, sentía su textura, entendía la crueldad precisa y calculada de su disposición. Él comenzó con lo básico. Su acento, sorprendentemente fluido aunque agresivo. Limpia este vaso inmediatamente, idiota, gruñó. Pero no se detuvo ahí. El agua derramada fue solo el catalizador, la chispa que encendió una hoguera de frustración que claramente había estado ardiendo durante días. Su mirada permaneció fija en ella,
pero su diatriba se expandió, convirtiéndose en un torrente de veneno sobre el trato, sus invitados, toda su situación. ¿Por qué contratan a gente tan incompetente? Todo debe ser perfecto, gesticuló con un movimiento de ojos hacia sus invitados japoneses, su voz cayendo a un susurro aún más conspirador y despectivo. El señor Tanaka es como una piedra, solo está ahí sentado, sin expresión. No tienen idea de lo que he sacrificado para cerrar este trato. El corazón de Alei comenzó a latir contra sus costillas, un pájaro frenético atrapado en una jaula. Esto ya no era solo un insulto a una camarera. Era una violación catastrófica del protocolo. Estaba menospreciando abiertamente a su invitado, el mismo hombre al que intentaba cortejar, usando un idioma que creía que era un escudo. Ella podía ver a Leo temblando, queriendo disculparse, hacer algo, pero congelado por la pura intensidad de la ira del Seo. Torne no había terminado. El veneno corría más profundo. Comenzó a hablar sobre los detalles de la negociación, los puntos de fricción, su estrategia. Era una demostración impresionante de arrogancia y locura. Hablan de respeto y confianza, pero todo se trata del dinero. La vieja guardia en Yamato le teme a la nueva tecnología. Lo que estoy ofreciendo es una revolución. Están intentando destriparla. Llamó al señor Sato un viejo zorro astuto y se quejó de los interminables rituales sin sentido de la etiqueta empresarial japonesa. Estaba exponiendo toda su estrategia, sus frustraciones y su desprecio para que ella, la camarera invisible, lo escuchara. Alei estaba clavada en el lugar, la bandeja en su mano sentía un peso imposible. Cada instinto le gritaba que huyera, que simplemente se desvaneciera como estaba entrenada para hacer. Pero algo más, una parte de ella que había estado dormida durante mucho tiempo, comenzó a moverse. Era la erudita que había dedicado su vida a la belleza de este idioma. Era la diplomática que conocía el peso catastrófico de estas palabras. Y era la mujer que había sido chivo expiatorio una vez antes, rota y descartada por la arrogancia de un hombre poderoso. Una resolución fría y clara la envolvió, extinguiendo el miedo. No sería un fantasma esa noche. Observó cómo él terminaba su diatriba, su pecho jadeando ligeramente. Terminó con un movimiento despectivo final de su mano. Ahora vete, limpia este desastre y sal de mi vista. Se recostó en su silla, la imagen de la autoridad condescendiente, esperando que ella se escabullera como un ratón asustado. No tenía idea de lo que venía. Por un latido, solo se escuchó la respiración de Yoshua Torne. La miró fijamente, sus ojos desafiándola a siquiera estremecerse. Esperaba miedo, tal vez lágrimas. Esperaba una disculpa tartamudeada y patética en inglés. No esperaba la tranquila dignidad con la que ella enderezó su columna. No esperaba la forma en que colocó su pesada bandeja en un soporte de servicio cercano con una gracia firme y silenciosa. No esperaba que ella se volviera hacia él, encontrara su mirada tormentosa sin un rastro de sumisión e inclinara la cabeza. No fue un asentimiento apresurado de camarera. Fue una reverencia formal y precisa, con los hombros rectos, inclinada exactamente 15 grados, del tipo reservado para un igual respetado. Y entonces habló. Su voz, cuando llegó, no fue alta. Fue baja, perfectamente modulada, y fluyó con la cadencia fluida y articulada de una hablante nativa de Tokio. Era una clase de japonés mucho más refinada y elegante que el dialecto brutal y funcional que él acababa de usar. Lamento profundamente, comenzó, usando el honorífico formal para su nombre. El rostro de Yoshua Torne se puso rígido. No fue un destello de sorpresa. Fue un shock de cuerpo entero, como si hubiera sido alcanzado por un rayo. Su boca se abrió ligeramente. Alei continuó, su voz nunca vaciló, sus ojos sosteniendo los de él. Abordó su estallido punto por punto, sus palabras una espada de seda. Me disculpo sinceramente por interrumpir su comida con un error tan torpe, pero por favor, quédese tranquilo, esta persona incompetente limpiará este desastre de inmediato. Usó sus propios insultos exactos,
persona incompetente, desastre, y los envolvió en la gramática elegante y devastadoramente educada del Keigo, el japonés formal. Fue una estocada verbal de habilidad magistral, reconociendo sus palabras mientras simultáneamente las exponía para su inspección. La sangre se drenó del rostro de Thorne. Junto a él, el señor Tanaka y el señor Sato, que habían fingido no entender su furiosa diatriba, ahora levantaron la vista con un interés agudo y repentino. Sus máscaras impasibles se habían roto. Ellos la entendieron perfectamente. Alei no había terminado. Dio un pequeño paso más cerca, su voz cayendo a un tono confidencial pero cristalino que solo los tres hombres podían escuchar. Soy consciente de que su transacción con la Yamato Corporation es de gran importancia. Luego miró más allá de él, dando un sutil y respetuoso asentimiento a sus invitados. Es una vergüenza para Aria que no pudiéramos proporcionar el más alto nivel de hospitalidad a invitados tan respetados como el señor Tanaka y el señor Sato. Con esa sola frase, hizo tres cosas. Expuso el irrespeto de Thorne. Elevó a sus invitados, mostrándoles la deferencia que él no había logrado, y se alineó con el honor del restaurante, posicionándose como una guardiana de sus estándares, no como una mera sirvienta. Finalmente, asestó el golpe mortal. Sus ojos se encontraron con los de Thorne de nuevo, y había un destello de algo en ellos, no malicia, sino una confianza profunda e inquebrantable. Y señor Thorne. Tal vez el respeto y la confianza son cosas que no se pueden comprar con dinero. A veces tienen más poder que una revolución. Sostuvo su mirada por un segundo más, dejando que sus palabras se hundieran en el silencio petrificado. Había citado su propia diatriba cínica, convirtiendo su desprecio secreto en una lección pública sobre el honor. Luego, con la misma gracia pausada, hizo una reverencia una vez más a la mesa. Se volvió hacia el aterrorizado Leo, le dio un pequeño asentimiento tranquilizador, y comenzó a limpiar eficientemente el agua derramada con una servilleta fresca. El hechizo se rompió. El restaurante estalló en un alboroto de susurros. Todos, desde el personal de cocina que observaba a través de la ventana de servicio hasta las socialites en el bar, sabían que algo extraordinario acababa de suceder. Joshua Thorne se quedó congelado en su silla, su rostro una máscara de furia pálida e incandescente y absoluta humillación. Él, el amo del universo, había sido públicamente reprendido, no por un CEO rival, no por un tiburón de Wall Street, sino por una camarera. Empujó su silla hacia atrás violentamente, las patas raspando ruidosamente contra el suelo de mármol. Se puso de pie, sus puños apretados a los lados. Estás despedida. Escupió las palabras, densas de veneno. Estaba hablando en inglés ahora, su voz temblando de rabia. Alei ni siquiera lo miró. Simplemente colocó la servilleta sucia en su bandeja. Eso no será necesario, dijo, su voz tranquila y clara. El inglés un contraste marcado con el japonés que acababa de hablar. Renuncio. Tomó su bandeja, dio la espalda al hombre más poderoso de la sala y se alejó, con la cabeza en alto. No miró atrás. No necesitaba hacerlo. Podía sentir el peso de cada mirada en la sala sobre ella. Pero por primera vez en 2 años, no era la mirada de desprecio. Era la mirada de asombro. El trayecto de la mesa 12 al vestuario del personal fue el más largo de la vida de Alei. La adrenalina corría por sus venas, un fuego rugiente que dejaba sus manos temblando y su mente anormalmente aguda. Ignoró las caras atónitas de sus colegas, los gestos frenéticos de su gerente, Charles, que parecía estar teniendo un ataque al corazón. Se despojó de su uniforme, el chaleco negro, la camisa blanca impecable, el delantal que había servido como su armadura y su jaula, y se cambió a unos vaqueros simples y un suéter. La tela se sentía extraña, real. Se sentía como su propia piel. Al salir de la entrada dorada de Aria y adentrarse en la fresca noche de octubre, el estruendo del tráfico de Nueva York fue un choque bienvenido para su sistema. Era ruidoso, caótico e indiferente de una manera bendita. Volvía a ser anónima,
pero esta vez por su propia elección. El alivio era tan profundo que casi la llevó a arrodillarse. Pero debajo de eso había un temblor de miedo. Estaba sin trabajo. La próxima ronda de tratamiento experimental de Chloe estaba en 3 semanas y costaba más de lo que ella ganaba en 6 meses. El pensamiento fue como un chorro de agua helada. ¿Qué había hecho? Mientras tanto, en el piso 60, la atmósfera en la mesa de Joshua Thorne era ártica. La partida de Alley había dejado un vacío que se llenó con un silencio insoportable. El señor Tanaka y el señor Sato lo miraban, sus rostros educados, pero sus ojos tan agudos y analíticos como el bisturí de un cirujano. Habían visto al verdadero Joshua Thorne, arrogante, irrespetuoso y descuidado. La máscara no solo se había deslizado. Había sido arrancada. La comida concluyó con formalidades rápidas y dolorosamente corteses. El apretón de manos multimillonario que había esperado fue reemplazado por una reverencia fría y distante. Mientras se iban, el señor Tanaka hizo una pausa, se volvió hacia Joshua y dijo en un inglés perfecto: «La vista desde su restaurante es notable, señor Thorne. Muestra todo si sabes dónde mirar». El significado era claro. Joshua había estado mirando el horizonte, pero había pasado por alto lo que tenía delante de él. Joshua Thorne no durmió esa noche. Caminó de un lado a otro de su apartamento en el ático, las luces de la ciudad parpadeando burlonamente abajo. No era solo el trato, que ahora podía sentir que se le escapaba entre los dedos como arena. Era ella, la camarera. Quizás el respeto y la confianza son cosas que no se pueden comprar con dinero. Sus palabras resonaban en su mente, un tormento perfecto en bucle. No solo había entendido su japonés. Había entendido toda su situación. Diagnosticó el fracaso central de su estrategia de negociación en una sola frase devastadora. ¿Quién era ella? A la mañana siguiente, hizo una llamada, no a sus abogados ni a su junta directiva, sino a un hombre llamado David Smith. Un exoperativo de inteligencia que ahora dirigía la firma de seguridad privada más discreta y eficiente de la ciudad. «Necesito que encuentres a alguien», dijo Joshua, su voz cruda. «Una camarera. Su nombre es Alley. Trabajaba en área. Quiero saber todo. ¿Dónde estudió? ¿Quién es su familia? ¿Qué desayunó esta mañana? Todo». Mientras el equipo de Smith comenzaba su trabajo, la vida profesional de Joshua comenzó a desmoronarse. Llegó un correo electrónico de Yamato Corporation. Estaban posponiendo la próxima ronda de conversaciones de fusión para reevaluar los principios fundamentales de la asociación propuesta. Era una sentencia de muerte corporativa escrita en el lenguaje educado de los negocios japoneses. El pánico comenzó a instalarse. Esto no era solo otro trato para Joshua. Era su legado. Su padre, el formidable fundador de Thorne Industries, siempre lo había considerado un bruto despiadado que carecía de finura. Joshua estaba decidido a demostrarle que estaba equivocado al cerrar el trato con Yamato, una empresa que su padre no había logrado adquirir durante una década. Ahora ese sueño se estaba convirtiendo en cenizas. 2 días después, el informe de Smith llegó a su escritorio. Era un archivo delgado, pero su contenido era explosivo. Joshua lo leyó, luego lo leyó de nuevo, un nudo de incredulidad apretándose en su estómago. Albance, Universidad de Columbia, licenciatura en Relaciones Internacionales y Estudios de Asia Oriental. Summa cum laude, ex especialista lingüística senior, Departamento de Estado de Estados Unidos, traductora principal para el Acuerdo de Semiconductores entre Estados Unidos y Japón de 2023. Renunció tras el casi colapso del acuerdo, citando razones personales. La investigación oficial citó una traducción errónea crítica del término regulación en lugar del más matizado directriz, casi frustrando el trato. Vance fue implicada extraoficialmente. Estado actual, desempleada, tutora única de su hermana, Chloe Vance, de 19 años, actualmente en tratamiento por un trastorno autoinmune raro en Mount Sinai. Gastos médicos sustanciales.
El informe incluía un nombre, Marcus Thorne. Joshua se congeló. Marcus Thorne era su primo, un ejecutivo ambicioso y astuto en su división de desarrollo internacional. Un hombre en quien Joshua siempre había desconfiado, pero que se había visto obligado a mantener por presión familiar. Un hombre que había sido el asesor secundario en el trato con Yamato. Y el informe señaló con brutal eficiencia al hombre que había sido el superior directo y prometido de Albance en el Departamento de Estado. Las piezas encajaron con una claridad nauseabunda. Marcus había estado allí. Sabía del incidente de Kisei. Sabía que Alei había argumentado vehementemente por la traducción correcta, pero que él, como diplomático senior, la había anulado y luego, cuando todo explotó, permitió que ella cargara con la culpa para salvarse. Joshua sintió una ola de náuseas. Su primo, un empleado dentro de su propia empresa, no solo había destruido la carrera de esta mujer brillante, sino que ahora estaba asesorándolo en el trato con Yamato. ¿Le estaba dando malos consejos? Estaba alimentando intencionadamente sus peores instintos, fomentando su enfoque agresivo y centrado en Occidente, sabiendo que fracasaría con los japoneses. ¿Estaba Marcus saboteando el trato desde dentro? De repente, Joshua Thorne, el titán de la industria, se sintió como un tonto. Había estado jugando en un tablero que no entendía, y la única persona que podía leerlo para él era la mujer que había intentado aplastar bajo su talón. Miró la última línea del informe. La dirección actual de Albance, un pequeño apartamento en Queens. La había despedido. La había humillado. Ahora se dio cuenta, con una claridad aterradora, que no solo quería su ayuda. La necesitaba. La dirección en Queens llevó a Joshua a un mundo alejado del suyo. El edificio de piedra rojiza era antiguo, su fachada desgastada por un siglo de vida en la ciudad. No había porteros, ni vestíbulos de mármol pulido, solo un conjunto empinado de escaleras y el leve olor a ajo y papel viejo. Se sentía conspicuamente fuera de lugar con su traje de $1000, un tiburón en un estanque de peces dorados. Encontró el apartamento 4B y dudó, su mano flotando sobre la sencilla puerta de madera. ¿Qué iba a decir? Lo siento, te llamé idiota incompetente e intenté arruinar tu vida, pero ahora necesito que salves mi trato multimillonario. Había negociado adquisiciones hostiles y enfrentado a reguladores federales, pero nunca se había sentido tan completamente fuera de su elemento. Tomando aire, llamó a la puerta. La puerta se abrió momentos después. Era Alei. No llevaba uniforme, vestía vaqueros y una camiseta gris simple, con su cabello oscuro recogido sueltamente. Parecía más joven, más suave, pero sus ojos eran igual de inteligentes, y ahora estaban llenos de un fuego frío y cansado. Señor Thorne, dijo. Su voz era plana, desprovista de emoción. De alguna manera, era más intimidante que si hubiera gritado. Señorita Vance, comenzó, su propia voz sonando hueca. ¿Puedo entrar? No respondió de inmediato. Solo lo miró, su mirada inquebrantable, obligándolo a quedarse allí en su felpudo de bienvenida, un suplicante. Finalmente, se hizo a un lado. Tengo 5 minutos. Su apartamento era pequeño pero impecable. Los estantes de libros estaban llenos de volúmenes en varios idiomas. En un pequeño escritorio, una laptop estaba abierta en un artículo de investigación médica de aspecto complejo. Una foto enmarcada en la pared mostraba a Alei con una joven sonriente y vibrante que se parecía a ella, su hermana Chloe. La realidad de su vida, la que él había amenazado tan descuidadamente, estaba a su alrededor. Vine a disculparme, dijo, las palabras sintiéndose torpes e inadecuadas. Lo que hice en el restaurante fue inexcusable. Mi comportamiento fue inaceptable. Alei cruzó los brazos. ¿Eso es todo? No. Dio un paso más dentro de la habitación. También vine a entender. Hice que mi equipo de seguridad investigara sobre ti. Un destello de ira en sus ojos. ¿Me investigaste? Tenía que hacerlo, dijo,
insistiendo. Leí sobre lo que pasó en el Departamento de Estado, sobre el acuerdo de semiconductores, sobre Marcus. Escuchar el nombre de su ex prometido fue como una grieta en su compostura. Un destello de dolor antiguo cruzó su rostro antes de que lo enmascarara de nuevo. Mi primo Marcus Thorne está en mi equipo asesor para el trato con Yamato, dijo Joshua, observando su rostro cuidadosamente. Ha estado guiando mi estrategia. Las piezas encajaron para Alley, las tácticas agresivas, la sordera cultural, los resultados desastrosos, todo tenía las huellas de Marcus. No solo era incompetente. Estaba saboteando activamente el trato, probablemente para hacer que Joshua fallara y abrir un camino para su propio ascenso dentro de la empresa. Y estaba usando el mismo manual que había usado para destruirla. Entonces, te están engañando, dijo, su voz aguda con una ironía amarga. Y ahora has venido con la mujer que despediste para que limpie tu desastre. El otro desastre. La verdad de sus palabras dolió. Sí, admitió. No tenía sentido mentir. El trato está muerto. Yamato ha pospuesto las conversaciones indefinidamente. Piensan que soy un bruto americano arrogante que los desprecia. Y están equivocados, disparó de vuelta. Él se estremeció. En el restaurante, sí, tenían razón. Estaba bajo una presión increíble y me comporté como un tirano. Pero mi respeto por lo que Yamato ha construido es genuino. Mi visión para nuestro futuro combinado es real. Marcus ha estado filtrando mi enfoque, amplificando mis peores instintos. Hizo una pausa, reuniendo fuerzas. Este era el momento de la verdad. Necesito tu ayuda, señorita Vance. Necesito que me ayudes a entender lo que me he estado perdiendo. Necesito una traductora, una consultora, una agregada cultural. Te pagaré lo que quieras. Nombra tu precio. Hizo un gesto alrededor del pequeño apartamento. Sé lo de las facturas médicas de tu hermana. Puedo encargarme de todo. Un cheque en blanco. Pensó que la oferta de dinero, de resolver su mayor problema, sería la clave. Se equivocó. Alley rió, un sonido corto y sin humor. ¿Un cheque en blanco? ¿Así resuelves todo, señor Thorne? Rompes algo, luego intentas comprar uno nuevo. ¿Crees que puedes comprar mi conocimiento, mi experiencia? ¿Crees que puedes comprar mi confianza después de lo que hiciste, después de lo que tu familia ya me hizo? Caminó hacia su escritorio y tomó el artículo médico. Este es un informe de un ensayo clínico para un nuevo inmunosupresor. Chloe podría ser elegible. Es una posibilidad remota. También es increíblemente caro solo para entrar en la lista. Durante 2 años, he trabajado turnos dobles, he vivido de nada y he tragado mi orgullo sirviendo a hombres como tú, todo por una oportunidad, una pequeña oportunidad de salvarla. Lo miró, sus ojos brillando con lágrimas de ira y frustración no derramadas. Mi vida no es un problema empresarial que puedas resolver con una transferencia bancaria. La experiencia que quieres tuvo un costo, mi carrera, mi reputación, mi corazón. No está en venta. Joshua se quedó allí, despojado de su poder. Su dinero, su influencia, eran inútiles aquí. Había venido a contratar un activo y había encontrado a una persona que había agraviado profundamente. Se dio cuenta de que una disculpa no era suficiente. Una oferta de trabajo no era suficiente. Tenía que ofrecer lo único que nunca regalaba, vulnerabilidad. Tienes razón, dijo, su voz tranquila. Tienes razón. No puedo comprarlo. Así que te lo estoy pidiendo. Encontró su mirada, dejándola ver la desesperación y, por primera vez, el miedo genuino al fracaso en sus ojos. Mi padre construyó Thorne Industries de la nada. Nunca pensó que yo fuera lo suficientemente bueno para liderarla. Pensaba que solo era un instrumento contundente. Este trato con Yamato era mi oportunidad de demostrarle que estaba equivocado. Para crear algo, no solo conquistar algo.
Marcus lo sabe. Sabe que este fracaso me rompería. No solo profesionalmente, sino personalmente. Tomó un respiro profundo. Olvida el dinero. Olvida el título del trabajo. Te estoy pidiendo, Alei, que me ayudes. No por mí, sino para evitar que mi primo triunfe. Él rompió tu carrera. Ahora está intentando romper la mía. No dejes que gane. Ayúdame a salvar este trato. Y no serás solo una consultora. Serás una socia. El 20% de mi bono personal por la finalización de la fusión. Cobertura médica completa para tu hermana de por vida a través del plan ejecutivo de la empresa. Y una exoneración pública formal por lo que pasó en el Departamento de Estado. Usaré todos los recursos que tenga para limpiar tu nombre y exponer a Marcus por lo que hizo. Finalmente le había ofrecido algo más valioso que el dinero. Le había ofrecido justicia. Alei lo miró fijamente, el conflicto librándose en sus ojos. La idea de volver a ese mundo, de enfrentarse a Marcus, era aterradora. Pero la idea de que su hermana recibiera la mejor atención imaginable, de que su propio nombre fuera limpiado, de ver a Marcus finalmente enfrentar las consecuencias de sus acciones, era un anzuelo poderoso. Esto no se trataba de servir a Joshua Thorne. Se trataba de reclamar su propia vida. Tomó un respiro lento y deliberado. Bien, dijo. Pero lo hacemos a mi manera. No hablas en las reuniones a menos que yo te lo diga. No haces un movimiento sin mi aprobación. No soy tu empleada, señor Thorne. Estoy a cargo. ¿Está claro? Una lenta sonrisa se extendió por el rostro de Joshua, la primera genuina que ella había visto. Era una sonrisa de puro alivio sin adulterar. Cristalino, señorita Vance. La transformación fue inmediata y desconcertante. A la mañana siguiente, un coche negro llevó a Alei desde su apartamento en Queens hasta la torre monolítica y brillante de Thorne Industries. Caminó por el vestíbulo no como un fantasma, sino como un espectro, una entidad desconocida al lado de Joshua Thorne, causando susurros a su paso. Joshua cumplió su palabra. La presentó en una reunión de emergencia de la Junta, no como consultora, sino como su asesora estratégica senior en la asociación con Yamato. No explicó su historial, dejando que el misterio de su repentina aparición amplificara su autoridad. Marcus Thorne estaba en esa reunión. Cuando vio a Alei junto a su primo, su sonrisa atractiva y curada se congeló en su rostro. El color se drenó de sus mejillas, dejando tras de sí un pálor pálido y enfermizo. La miró como si hubiera visto un fantasma, el fantasma de la carrera que había enterrado. Alei, tartamudeó, intentando recuperarse. ¡Qué sorpresa! No tenía idea de que estabas. Estoy a cargo ahora, Marcus, dijo Alei, su voz fría y uniforme. No ofreció un apretón de manos. No reconoció su pasado. Simplemente lo miró a través de él, de la misma manera que Joshua una vez la había mirado a ella. La dinámica de poder se había invertido con una rapidez impresionante. Su primera acción fue exigir cada pieza de comunicación relacionada con el trato con Yamato, correos electrónicos, memorandos, transcripciones de reuniones, incluso las notas manuscritas de Joshua. Durante 2 días, se encerró en una oficina de esquina con una vista panorámica que apenas notó. No solo leyó las palabras. Analizó los espacios entre ellas. Lo que encontró fue una clase magistral en sabotaje sutil. Marcus había malinterpretado constantemente la ambigüedad japonesa como debilidad, enmarcando sus solicitudes educadas de más tiempo como tácticas de dilación. Había traducido los correos electrónicos filosóficos y formales del señor Tanaka en un inglés transaccional y contundente, despojándolos de todo matiz y respeto. Había aconsejado a Joshua que presionara más, que emitiera ultimátums para mostrar quién era el jefe, una estrategia garantizada para fracasar. Estaba creando un ciclo de malentendidos culturales, haciendo que Joshua pareciera cada vez más el bruto americano arrogante que quería que Yamato viera.
Ha estado envenenando el pozo desde el principio, le dijo Alei a Joshua, señalando una cadena de correos electrónicos específica. Mira aquí, Tanaka escribe sobre la necesidad de construir un puente de prosperidad mutua. Marcus lo resume para ti como, están preocupados por el reparto de beneficios. Está tomando un concepto de honor y asociación y reduciéndolo a pura avaricia. Te ha estado haciendo hablar un idioma diferente incluso cuando ambos están hablando inglés. Bajo la dirección de Alei, toda la estrategia cambió. El primer movimiento fue el silencio. No más seguimientos agresivos. No más demandas de reuniones. En cambio, Alei redactó una sola carta breve. Estaba escrita en un japonés formal exquisito y firmada por Joshua. No mencionaba el trato. No mencionaba negocios en absoluto. Era una disculpa formal por la atmósfera inhóspita y disruptiva durante su cena en Aria. Continuaba diciendo que Joshua había estado reflexionando sobre la sabiduría del señor Tanaka sobre saber dónde mirar y había llegado a darse cuenta de que había estado mirando las cosas equivocadas. Terminaba con un simple deseo de salud y éxito continuo sin esperar respuesta. ¿Esto es todo?, preguntó Joshua, mirando el borrador traducido. ¿Solo nos disculpamos y nos retiramos? Estamos mostrando humildad, corrigió Alei. Estamos reconociendo nuestra falta sin arrastrarnos. Les estamos dando lo único que Marcus nunca daría, respeto. Ahora esperamos. La espera fue agonizante para Joshua, un hombre acostumbrado a la acción constante. Durante 3 días, no hubo nada. Marcus se volvió presumido, diciéndoles a otros miembros de la junta que la nueva asesora de Joshua había hundido el trato para siempre. Joshua, para su crédito, mantuvo la calma. Dejó cada pregunta a Alei, mostrando un frente unido que enfureció a su primo. Luego, al 4.º día, llegó un correo electrónico. Era del propio señor Tanaka. También estaba en japonés. Joshua le entregó su tableta a Alei, con las manos sudando. Ella lo leyó, una expresión lenta y pensativa en su rostro. Cita un viejo proverbio japonés, dijo suavemente. Después de la lluvia, el suelo se endurece. Dice que nuestra carta fue inesperada y demostró una profundidad de carácter que antes no había visto. Nos ha invitado a Tokio, no para negociar, sino para visitar el santuario fundacional de Yamato Corporation y tomar té. El corazón de Joshua dio un salto. ¿Eso es bueno? No es bueno, dijo Alei, una pequeña sonrisa genuina finalmente adornando sus labios. Es todo. Nos está dando la oportunidad de reiniciar, de empezar de nuevo, en sus términos, en su suelo. Había una condición. Tanaka había solicitado específicamente que Joshua llevara a su nueva asesora reflexiva con él. También había solicitado específicamente que Marcus Thorne no formara parte de la delegación. La batalla no había terminado, pero la guerra acababa de cambiar a un nuevo frente. Y esta vez, Joshua Thorne tenía al general correcto liderando la carga. El vuelo a Tokio fue un maratón de 14 horas de estrategia y educación. Alei no solo informó a Joshua. Lo entrenó. Le enseñó el arte sutil de la reverencia japonesa, cuándo usarla, qué tan profunda inclinar, cuánto tiempo mantenerla. Lo instruyó sobre recibir una tarjeta de presentación con ambas manos, sobre la importancia de los arreglos de asientos, sobre el significado simbólico de dar regalos. Lo estaba recalibrando, transformándolo de un ariete occidental en un hombre que podía entender y ejercer el poder de la sutileza. Su llegada fue tranquila. Sin fanfarria, sin comité de bienvenida corporativo, solo un coche enviado para llevarlos a su hotel. Era una prueba. Al día siguiente, se encontraron con el señor Tanaka y el señor Sato en el santuario prometido. Era un lugar sereno y antiguo, mundos lejos de una sala de juntas corporativa. Caminaron por jardines bien cuidados hablando de historia, de filosofía, del cambio de las estaciones. La fusión nunca se mencionó. Alei habló poco, pero su presencia fue un testimonio silencioso del cambio en Joshua. Era la prueba física de su nueva humildad.
La ceremonia del té que siguió fue la verdadera negociación. Cada movimiento era preciso, cada silencio cargado de significado. Alei había advertido a Joshua que las conversaciones más importantes ocurrirían sin palabras. Él observó, escuchó y, por primera vez en su vida, siguió completamente el liderazgo de otra persona. Imitó el ritmo del señor Tanaka, mostrando paciencia y respeto. Fue durante esta ceremonia que el señor Tanaka finalmente abordó el elefante en la habitación, aunque de manera indirecta. En Japón, dijo, mirando un árbol bonsái centenario, creemos que lo que es fuerte no siempre es lo que es rígido. El bambú que se dobla con el viento sobrevive a la tormenta. El roble que resiste se quiebra. Hizo una pausa, luego miró a Joshua. Creía que Torne Industries era un roble. Tal vez estaba equivocado. Esta fue la apertura. Siguiendo el guión cuidadoso de Alei, Joshua respondió. Me enseñaron a ser un roble, dijo con honestidad. Pero estoy aprendiendo la sabiduría del bambú. A veces, un sistema de raíces fuerte necesita aprender a doblarse para encontrar el sol. Fue la respuesta perfecta. Fue humilde, metafórica y mostró una comprensión de sus valores. El señor Tanaka asintió, un destello de aprobación genuina en sus ojos. El trato no se firmó, pero el terreno, una vez endurecido por la tormenta de malentendidos, ahora era fértil. Regresaron a Nueva York con un nuevo marco para la discusión. El impulso había cambiado completamente, pero ambos sabían que Marcus no se rendiría tan fácilmente. Estaba acorralado, y una serpiente acorralada es la más peligrosa. La reunión final estaba programada para realizarse en la sede de Torne Industries. La delegación de Yamato llegó, y el aire en la sala de juntas estaba cargado de anticipación. Marcus, para sorpresa de todos, estaba allí. Afirmó que tenía un análisis de mercado de última hora vital para presentar. Joshua, bajo el consejo de Alei, lo permitió. Era mejor enfrentar al diablo que conoces. La reunión comenzó bien. Joshua, con Alei a su lado, presentó una propuesta de fusión revisada. Era completamente diferente de su primer intento. Se enfocaba en la asociación, en preservar el legado de Yamato en un plan de 100 años para el crecimiento mutuo, todos conceptos que Alei había tejido en la estructura corporativa. El señor Tanaka y su equipo estaban visiblemente impresionados. Luego fue el turno de Marcus. Se puso de pie, su rostro una máscara de falsa sinceridad. Señores, comenzó, aunque estoy inspirado por este nuevo espíritu de cooperación, mi deber fiduciario me obliga a compartir nuevos datos preocupantes. Lanzó una presentación llena de gráficos y tablas que detallaban una supuesta caída repentina en el sector específico de microrobótica en el que Yamato se especializaba. Pintó una imagen de una empresa cuya tecnología central estaba a punto de volverse obsoleta, haciendo que la generosa oferta de Torne no solo fuera justa, sino un rescate. Estaba intentando envenenar el pozo una última vez, reformular el trato como una conquista y socavar la confianza que habían construido tan cuidadosamente. Fue un movimiento desesperado y feo. El rostro del señor Tanaka se endureció. La atmósfera se volvió gélida una vez más. Antes de que Joshua pudiera explotar, Alei colocó una mano calmante en su brazo. Luego se puso de pie. Marcus-san, dijo, su voz cortando la tensión. Lo abordó en japonés, forzando toda la conversación a su terreno. Su análisis es muy completo. Pero parece que ha pasado por alto los datos de los informes Aisin Neeto del último mes. No tenía una presentación. No la necesitaba. Comenzó a citar de memoria los hallazgos específicos de 2 de los informes de los institutos tecnológicos más prestigiosos de Japón, informes que contradecían directamente los datos de Marcus y pronosticaban un crecimiento masivo. Describió los nuevos subsidios gubernamentales y señaló una solicitud de patente crítica de un rival que Marcus había omitido convenientemente, una patente que Yamato estaba a punto de adquirir, lo que invalidaría todo su análisis.
Desmanteló todo su argumento en menos de 5 minutos. Su japonés fluido y preciso. No solo estaba presentando datos. Estaba demostrando un nivel de experiencia y conocimiento interno profundo que él, con todo su alardeo, nunca podría igualar. Terminó, luego se volvió hacia el señor Tanaka. Mis más sinceras disculpas por la interrupción. Parece que algunos de nosotros todavía están leyendo de un manual viejo. La implicación era clara. Marcus no solo estaba equivocado. Era deshonesto. Había sido atrapado en un intento descarado de engañar no solo a su propio CEO, sino a sus honorables invitados. Se quedó allí sin palabras, su rostro carmesí. Estaba acabado. El señor Tanaka miró a Marcus con absoluto desprecio. Luego miró a Joshua y finalmente a Alley. Una lenta y genuina sonrisa se extendió por su rostro. Se puso de pie y extendió su mano a Joshua. Un gesto occidental de acuerdo final e inequívoco. Torne-san, dijo en inglés. Parece que finalmente ha encontrado al asesor correcto. Construyamos nuestro puente. La sala estalló en aplausos. Joshua estrechó la mano de Tanaka, una sensación de profunda victoria lo envolvió. Pero sabía que no era solo su victoria. Miró a Alley, que observaba con una sonrisa tranquila y satisfecha. En las secuelas, Marcus Torne fue despedido y discretamente deshonrado. Joshua, como prometió, lanzó una investigación interna completa que llevó a una declaración pública que limpiaba el nombre de Alley en el escándalo del Departamento de Estado. La historia del asesor deshonesto que saboteó el acuerdo se convirtió en un cuento con moraleja en los círculos diplomáticos. Meses después, la fusión Torne-Yamato se completó. Aclamada como un hito de cooperación internacional. Chloe Vance, ahora cubierta por el mejor seguro médico que el dinero podía comprar, fue aceptada en el ensayo clínico y mostraba signos de remisión. Alley nunca volvió a ser un fantasma. No aceptó un puesto permanente en Torne Industries. En cambio, abrió Vance Strategic Consulting, una firma de alto nivel especializada en relaciones comerciales interculturales. Su primer cliente, con un contrato multimillonario, fue Joshua Torne. Una noche, Joshua visitó su nueva oficina, un espacio minimalista y elegante con una vista dominante de la ciudad. No vino como CEO, sino como amigo. Todavía no puedo creer que todo comenzó con un vaso de agua derramado, dijo, mirando por la ventana. Alley sonrió. No empezó ahí, dijo. Empezó cuando decidiste gritarle a una camarera en un idioma que pensabas que no podía entender. Creías que era tu arma secreta y resultó ser la tuya. Él terminó, una mirada de genuina admiración en su rostro. Escuchaste lo que estaba diciendo, pero entendiste lo que me faltaba. Esa es la cosa con el lenguaje, Joshua, respondió ella, sus ojos reflejando las luces de la ciudad. No se trata solo de lo que dices. Se trata de a quien estás dispuesto a escuchar. 6 meses después de la fusión Torne-Yamato, la ciudad estaba envuelta en los tonos dorados y nítidos de la primavera tardía. El aire, una vez un presagio de un futuro frío e incierto para Alley, ahora se sentía lleno de promesas. Ya no observaba el cambio de las estaciones desde detrás de la ventana de cristal de un restaurante, sino desde el asiento del pasajero de un coche de lujo, dirigiéndose hacia la gala anual de la Fundación de Investigación Médica Mount Sinai. A su lado, Chloe ajustaba la manga de un elegante vestido azul medianoche. El color resaltaba la luz en sus ojos, una luz que había estado apagada durante demasiado tiempo. El ensayo clínico había sido un éxito rotundo. Aunque su recuperación era un viaje en curso, la fatiga y el dolor implacables habían retrocedido, reemplazados por una energía vibrante que Alley no había visto en años. Todavía no puedo creer que compró una mesa entera, dijo Chloe, su voz una mezcla de asombro y diversión. Y nos puso a la cabeza de ella. No es solo un donante, Chloe, dijo Alley, con una suave sonrisa en su rostro. Ahora es el copresidente del Comité de Recaudación de Fondos.
Dice que está diversificando su cartera, invirtiendo en cosas que tienen un mejor retorno que el dinero. Llegaron al gran salón de baile, un espacio brillante lleno de la élite filantrópica de la ciudad. Aquí, entre los cirujanos, científicos y mecenas de la medicina, Joshua Thorne parecía diferente. Todavía estaba impecablemente vestido, aún irradiaba una autoridad innata, pero el borde áspero e impaciente había desaparecido. Se movía entre la multitud con una confianza relajada, su sonrisa genuina, sus ojos conectando con las personas con las que hablaba, viéndolas realmente. Cuando vio llegar a las hermanas Vance, se excusó de una conversación con el director del hospital y se acercó, su expresión cálida y acogedora. Alley, Chloe, estoy tan contento de que pudieran venir. Se dirigió a Chloe directamente, su voz suave. Te ves maravillosa. Verdaderamente. Gracias, señor Thorne, por todo, dijo Chloe, su sinceridad brillando. Esta noche, esta investigación significa el mundo para nosotras. Llámame Joshua, insistió. Y las gracias le pertenecen a tu hermana. Ella me enseñó que los activos más valiosos no están en ningún balance. Miró a Alley, y en esa mirada había un universo de historia compartida. La furia de esa noche en Aria, la tensión de su primera reunión en su apartamento, el triunfo en esa sala de juntas de Tokio. Era una mirada de respeto profundo e inquebrantable. Más tarde esa noche, mientras un renombrado oncólogo hablaba en el escenario sobre los avances financiados por la fundación, los tres en la terraza con vistas a la ciudad. «Sabes», dijo Joshua en voz baja, observando al orador. «Durante años, vi estos eventos como transacciones. Escribes un cheque, obtienes tu nombre en una placa, mejoras tu imagen pública. Nunca me detuve a pensar en las personas en las salas para las que era la investigación, las vidas reales. La mayoría de la gente no lo hace», dijo Alley. «Es fácil vivir a 60 pisos por encima del mundo y olvidar cómo se ve el suelo». Él asintió, aceptando la suave reprimenda por lo que era, un recordatorio de lo lejos que había llegado. «Mi nuevo proyecto», dijo, cambiando de tema. «Estamos expandiéndonos a laboratorios de biotecnología en Kioto. El consejo de asociación allí es notoriamente difícil. Viejo mundo, muy tradicional». «Déjame adivinar», intervino Chloe con un destello juguetón en sus ojos. «Valoran el respeto y la confianza». Joshua rió, un sonido real y espontáneo que hizo girar cabezas, entre otras cosas. «Les dije que no consideraría la expansión a menos que tuviera a mi asesora estratégica senior liderando la integración cultural». Miró a Alley. «Ya han leído sobre tu trabajo en el trato con Yamato. Esperan que aceptes ser la oradora principal en la cumbre inicial». Alley miró del rostro expectante de Joshua al radiante de su hermana. Hace un año, había estado sirviendo agua a hombres como él. Su voz silenciada, su pasado enterrado. Ahora le pedían que se parara en un escenario mundial, no como traductora, sino como una autoridad. Como ella misma. «Haré que mi oficina envíe mis condiciones», dijo, las palabras profesionales suavizadas por una sonrisa agradecida. El círculo estaba completo. La voz que Joshua Thorne una vez intentó silenciar en un torrente de japonés furioso ahora era la voz que él y otros como él buscaban por su sabiduría y fuerza. Era una voz que había recuperado, una voz que usaría no solo para construir puentes entre corporaciones, sino para recordarle a los poderosos a las personas silenciosas e invisibles cuyas vidas forman los cimientos de sus imperios. Y así, una historia que comenzó con un acto de arrogancia terminó con una lección de humildad, respeto y el increíble poder que yace oculto en las personas más calladas de la sala. Vance pasó de ser una camarera invisible a una líder indispensable, no por cambiar quién era, sino por finalmente ser vista por quien había sido todo el tiempo. Joshua Thorne, un titán que pensó que podía dominar el mundo, aprendió que la verdadera fuerza viene de la disposición a escuchar y aprender. Su historia nos recuerda que todos los que conocemos están librando una batalla de la que no sabemos nada.
Y que debajo de un uniforme o un simple título de trabajo, puede haber un universo de experiencia, talento y sabiduría esperando su momento. Si esta historia de fuerza oculta y redención inesperada resonó contigo, por favor presiona el botón de me gusta para hacérnoslo saber. Compártela con alguien que pueda necesitar un recordatorio de su propio poder oculto. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias de la vida real que inspiran y sorprenden. ¿Qué opinas del regreso de Aley?